Muy buen día. Volvemos a estar con ustedes desde estas nuevas actividades que nos ha provocado esta situación en la que vivimos, no nada más nosotros, sino todo el mundo. El día de hoy estaré con ustedes comentando acerca de las alternativas mecánicas ortodónticas en la fase de nivelación. Decíamos a ustedes acerca de la situación, espero que todos los que nos estén escuchando se encuentren en muy buena salud, igual que sus seres queridos. El estar hablando sobre alternativas mecánicas quiere decir que nosotros, en particular los especialistas en ortodoncia, dentro de todas las técnicas en las cuales nos manejamos, no existe una sola que sea 100% que no tenga variables o variantes en esa técnica. Por eso mismo el día de hoy hablaremos acerca de situaciones que siento yo que es importante el recalcar, ya sea por conocimientos nuevos o estar retroalimentando o recordando los aspectos mecánicos en el cual nosotros estamos trabajando normalmente con nuestros pacientes, sobre todo en la primera fase que es la de nivelación. En el momento en que yo dejé, estaba la licenciatura y entraba yo a la especialidad, teníamos una situación en donde la formación que tuvimos la oportunidad de obtener de parte del Departamento de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, habían ciertas situaciones en donde, claro, todo ha ido modificando, pero de esa manera yo aprendí en donde cada día teníamos nosotros entre 3 y 4 profesores por día en donde nos daban la atención hacia nuestros pacientes. Nos revisaban a nuestros pacientes y nos decían qué hacer. Únicamente que este tipo de situaciones, en ese momento de que les estoy hablando, donde los profesores tenían no en particular a un solo paciente, sino que podían dar su opinión en todos los pacientes, venían en muchas ocasiones ciertas dudas en el estudiante porque escuchábamos varios conceptos distintos. Desde esa época que les estoy hablando, que ya son muchos, muchos años atrás, me surgió la idea de poder realizar un libro. Y esto es lo que pudimos nosotros hace 7 años coronarlo con un trabajo. Dentro de este libro que realicé, tuve este concepto. Si todo lo que fuéramos a aprender de los mecanismos que producen movimientos dentarios se tradujera exclusivamente en una lista de aditamentos, no valdría la pena que nos molestáramos, sería trivial. Queremos saber sus indicaciones, contraindicaciones, ventajas, desventajas, modo de acción y sus cuidados. Por esto, esa misma situación que les comentaba en un principio, también dentro de esa época, en la revisión bibliográfica, también vi que dentro de las distintas de las distintas corrientes de tratamientos que existían, no teníamos nosotros una consideración que nos dijera cómo hacer las cosas y cuáles eran sus efectos, si eran si tendríamos efectos secundarios en la unidad dentaria o tendríamos efectos no positivos en las posiciones dentarias de los dientes contiguos al diente que quisiéramos estar moviendo. De ahí que nació desde ese momento, insisto, esto de queremos saber sus indicaciones y contraindicaciones. Hace 6 años aproximadamente, entonces, esta editorial Manuel Moderno me publica el libro y entonces en estas situaciones me pongo a pensar
de que en la actualidad 1, 10, 100, 1000 ortodoncistas, también vamos a tener 1, 10, 100, 1000 técnicas ortodoncicas. Nadie lleva una técnica específica al 100%. Siempre vamos a estar nosotros como especialistas enriqueciendo la técnica que cada uno de nosotros está desarrollando. Y en el libro, entonces, en el primer capítulo, lo llamo utilización máxima de recursos. Si nosotros vemos dentro de lo que es la mecánica ortodóntica, tenemos un sinnúmero de situaciones por las cuales nosotros podemos estar trabajando y obtener los mejores resultados dentro de lo que es el movimiento dental. Sin embargo, debido, como ustedes bien lo saben, a los avances tecnológicos y las nuevas técnicas que están apareciendo, es necesario que todos nosotros tengamos la necesidad, válgame la redundancia, de estar enriqueciendo y compartiendo con otras personas, otros especialistas, o estar asistiendo en congresos y cursos para poder actualizarse y de esta manera dar un mejor servicio a nuestros pacientes, que es el objetivo, siento yo, terminal de todos nosotros. Bien, iniciando con las mecánicas alternativas en la especialidad y en el momento del tratamiento ortodóntico, que es la nivelación, que es la primera fase de nuestros tratamientos, entra este concepto, mecanismos de nivelación. El arco principal es el mecanismo por excelencia para iniciar la fase de nivelación. Esto está incluyendo movimientos de primer orden, o sea, en los movimientos que van en el eje de nuestros dientes. Este puede ser, estos elementos, me refiero al arco principal, puede ser un arco recto o con dobleces. También debemos estar pensando de que dependiendo del caso, dependiendo del paciente, de las necesidades de esa primera fase, entonces podemos enfrentarnos nosotros a una serie de situaciones distintas, diversas, y sobre todo que todos somos distintos, y sobre todo también que nuestros pacientes pueden en cada una de situaciones de las fases que estamos nosotros trabajando con ellos, presentar alteraciones que debemos de estar nosotros enfrentando constantemente. El caso, por ejemplo, de falta de espacio, es importante nivelar uno o varios dientes, puede ser preferible si tenemos mucho apiñamiento. Puede ser en esos casos, es un ejemplo, preferible esperar lograr obtener el espacio necesario para iniciar su nivelación. Con esta estrategia estamos nosotros evitando aplicar mayores fuerzas a dientes y obtener movimientos debido a esa mayor fuerza indeseables en ese diente y en el segmento que estaría implicado esa unidad dentaria. Por eso mismo, al nosotros estar dentro de la primera fase, nos debemos de preguntar, ¿por qué podemos mover los dientes? Esta pregunta, para mí, importante, porque en muchas ocasiones nosotros nos perdemos en nuestro universo de los mecanismos mismos y saber las respuestas en muchas ocasiones también que damos a preguntas que nos pueden surgir será, ¿por qué podemos mover los dientes? Y una de ellas, la primera respuesta que probablemente nosotros podamos dar a esta pregunta será por las fuerzas que aplicamos en los dientes. Si fuera esta situación la verdad absoluta, entonces podríamos nosotros estar moviendo estructuras, unidades dentarias en esqueletos secos. Y no es posible esto. Es por eso que nosotros debemos de estar pensando no nada más en las fuerzas por las cuales nosotros podemos aplicar con distintos mecanismos y realizar los movimientos. En realidad, nosotros podemos mover los dientes
desde el punto de vista de mecánica ortodóntica, porque nosotros estamos interrelacionando los conceptos físicos con los conceptos biológicos. Esto es, nosotros provocamos la remodelación ósea. Esta remodelación ósea es a consecuencia del movimiento dentario ortodóntico, es un resultado de un proceso, como ustedes lo están viendo ahora en sus pantallas, sumamente complejo, sujeto a múltiples variables biomecánicas e histoquímicas. Entonces, podemos nosotros hacer buenos movimientos o podemos obtener malos movimientos o respuestas negativas por las fuerzas que estamos nosotros aplicando y no estamos nosotros entendiendo la relación estrechamente ligada entre lo que son las respuestas biológicas a estas fuerzas mecánicas. Y estas respuestas biológicas también sabremos nosotros que están reguladas por cuestiones tanto histológicas como químicas y físicas. Entonces es una interrelación en donde podemos estar considerando que este sinnúmero de elementos que configuran el objetivo final, que sería el movimiento dentario, deben de estar interrelacionados e integrados completamente para que podamos nosotros obtener el resultado final, que sería el movimiento dental. Ahora bien, nuevamente retomando el concepto de hace unos momentos, el diente no se desplaza por la fuerza física, volvemos a insistir, y en contra de la resistencia de los tejidos, sino que se desplaza por la respuesta celular que provoca la remodelación tisular. La fuerza producida por los aparatos de ortodoncia no es el medio, sino el estímulo primario. Entonces, podemos estar conceptuando estos momentos de lectura que hemos tenido explicados en la pantalla, en donde realmente si nosotros aplicamos una fuerza definida por nosotros a una estructura dentaria, aquí me voy aparentemente a contradecir, pero en unos momentos explicaré esta aparente contradicción. Si yo coloco una fuerza determinada a un diente, en ese momento sí puedo obtener un movimiento dental, pero ese movimiento dental estará exclusivamente limitado al espacio que existe entre lo que sería la tabla de nuestro proceso alveolar con la relación con la raíz en la posición que podríamos nosotros estar efectuando la fuerza. Hasta ahí podría ser ese primer movimiento, pero si no existiera posterior a este primer movimiento remodelación ósea, nosotros no podríamos realizar un movimiento más amplio de esa estructura dentaria, de esta unidad dental que estamos nosotros comentando. Por eso, volvemos a decir que la fuerza producida por los aparatos de ortodoncia no es el medio, sino el estímulo primario para que podamos nosotros obtener el movimiento del mismo. Entonces, dentro de lo que es la mecánica ortodóntica, debemos nosotros de estar tomando en cuenta tres conceptos, tres aspectos, tres áreas importantísimas, en donde si no tomamos en cuenta cualquiera de estas tres áreas, nosotros no vamos a poder obtener el movimiento deseado de nuestras estructuras dentales. Una de ellas es la respuesta histológica a la aplicación de una fuerza. Estoy yo reforzando el concepto que hace unos momentos estaba yo platicando, comentando con ustedes. Esta respuesta histológica, decíamos, si yo no tengo una respuesta histológica a la aplicación de la fuerza, entonces no voy a poder obtener la respuesta que en este caso sería el movimiento dental.
Otro de los aspectos o de las áreas que debemos de tomar en cuenta, y no nada más es por una situación por la cual físicamente podemos nosotros realizar las fuerzas, sino que dentro de cada uno de estos elementos activos debemos de estar contemplando las distintas formas de actuar de cada uno de ellos y cuáles serían las respuestas mismas de los materiales que estamos usando o la misma respuesta que están recibiendo los dientes a las fuerzas que se están recibiendo por la utilización de estos distintos elementos activos. Y dentro, decíamos hace un momento, dentro de estos elementos activos, en el proceso inicial de un tratamiento de ortodoncia, que estamos hablando de lo que es la nivelación, estarán los alambres. Hace un momento decíamos nosotros que los alambres van a ser los elementos iniciales que vamos a poder obtener fuerzas a través de ellos. Y en muchas ocasiones es tan común ya para nosotros el estar utilizando los alambres, los arcos prefabricados, que no nos ponemos nosotros a retroalimentarnos o a recordar o simplemente analizar cuáles son las funciones de cada uno de estos arcos principales. Y debemos estar comentando que son generadores de fuerzas, pero en muchas ocasiones, insisto, debemos nosotros de hacer un alto a nuestras actividades clínicas y siento yo que deberíamos de reafirmar, de recordar, de retroalimentarnos, que esos generadores de fuerzas, porque son ocasionados. Y además, debemos también de recordar que en nuestro mercado, que normalmente en el mercado comercial, que están ya, nos están proporcionando estos elementos activos, debemos estar recordando o aprendiendo de la gran cantidad de aleaciones que podemos nosotros encontrar en el mercado y de igual manera de formas de los mismos arcos principales, ya que cada una de estas situaciones nos van a dar distintas respuestas en la generación de fuerzas. Y otra de las funciones que tenemos nosotros dentro de los arcos principales será que pueden definir las posiciones. Esta posición nosotros podemos aplicar estas fuerzas y podemos nosotros también, junto con, dentro de unos momentos vamos a hablar del otro elemento, es necesario que nosotros recordemos, podemos nosotros estar colocando a nuestros dientes en las posiciones que deseamos. El tercer elemento que nosotros debemos de estar utilizando serán los elementos transmisores. Les llamo elementos transmisores a los brackets o tubos, porque a fin de cuentas para mí yo no los puedo definir como los elementos pasivos de lo que es la mecánica ortodóntica, porque estaríamos nosotros contradiciendo el concepto de lo que es mecánica. Entonces, pasivo para mí es un término que no debo de, que no utilizo, y sí lo utilizo como elementos transmisores, porque dentro de las funciones de estos brackets o tubos será precisamente el de transmitir las fuerzas que van a recibir en base a los arcos principales que estamos nosotros insertando en cada uno de ellos. Otra de las funciones de nuestros brackets y tubos será el control mismo del movimiento, porque en la actualidad, como saben todos ustedes, tenemos la aparatología que ya está establecida, con distintas angulaciones, tanto desde el punto de vista bucolingual como mesiodistal, y podemos de esta manera, en muchas de las situaciones, poder llevar los dientes a sus posiciones y de esta manera, gracias a la aplicación de elementos activos, podemos llevar a ese diente con una menor
menor efecto negativo sobre las estructuras biológicas que forman el espacio del ligamento periodontal. Y por último, los brackets y los tubos nos definen las posiciones, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta que no únicamente en la fase de la nivelación, sino en otras fases requerimos de un incremento de una relación tanto bucolingual, ya sea radicular o coronal o mesiodistal, en donde a fuerza nosotros debemos de estar modificando o la posición de nuestro bracket o la forma de nuestro arco, o en particular incrementar la torsión que podemos nosotros aplicar en nuestros alambres, y que esa torsión se transmita esa fuerza y se provoque entonces el movimiento de torque en nuestros dientes. Entonces, con estos tres elementos que hemos estado comentando, el aspecto biológico, los alambres que estamos nosotros utilizando y nuestros tubos y brackets van a hacer como producto el movimiento que nosotros estamos requiriendo de nuestros dientes. Si el concepto de la fase de nivelación consiste primeramente en nivelar, en muchas ocasiones necesitamos nosotros entender el concepto que nosotros estamos manejando. Y desde el punto de vista de razonamiento en el diccionario, nivelar quiere decir poner en equilibrio o igual altura a dos o más objetos. Y dentro de nuestro concepto en ortodoncia estará dado a estas situaciones: poner en equilibrio o a igual altura dos o más objetos. Tenemos nosotros un caso en donde antes de colocar aparatología se presenta con estas características, y nivelar es esto: ponerlo entonces a igual altura o equilibrio todas las dos o más estructuras. En este caso, unidades dentarias, ya sea unidades dentarias o todas las arcadas dentarias. Y el otro concepto es también importantísimo, siento yo, que debemos nosotros de estar manejando, será el de alinear. Aparentemente muchos de nosotros podemos estar utilizando los dos conceptos, nivelar y alinear, como si fueran sinónimos. Y a fin de cuentas hay cierta diferencia. Y entonces esta diferencia es alinear desde el punto de vista de definición en un diccionario. Vamos a encontrar que es ubicar elementos en línea recta. Esta fase, que es alinear, también para mí, igual que en todas las fases, es básica. Pero si yo nivelo y quiero pasar a una siguiente fase sin haber alineado, después de haber nivelado, entonces mis estructuras no van a tener una misma línea recta, en donde yo puedo entonces provocar un aumento de fricción, lo cual va a redundar que yo tenga que aplicar o más fuerzas, o yo tenga como respuesta un movimiento no deseable en nuestros dientes. Entonces, alinear después de cualquier fase, para mí es la fase que va a poder continuar intermedia para que podamos pasar a una siguiente fase. Hacer, desde el punto de vista ortodóntico, alinear es hacer que cada diente, en este caso estamos hablando bracket o tubos, formen parte de una línea recta dentro de la arcada en cada fase del tratamiento. Entonces, si yo tengo que después de haber nivelado, no alineo, y quiero colocar entonces un arco principal que defina mejor las posiciones, si no está alineado mi arcada dentaria, entonces voy a tener respuestas no positivas
probablemente mayor incremento de fuerzas en algunas estructuras, probablemente movimientos no deseados en algunas estructuras, y de esta manera entonces tener respuestas no deseadas. De ahí que es importante para mí el que en cada fase que tengamos nosotros podamos nivelar. Les comentaba hace un momento, cada uno de nosotros tenemos una técnica, por eso en este caso lo que yo realizo dentro de las distintas fases y en cada uno de nuestros tratamientos, voy a tener algunas situaciones en donde yo pueda estar modificando alguna técnica específica y de esta manera poder obtener resultados por lo que yo tengo ya experiencia de alguna utilización de un mecanismo para cierto movimiento. Entonces, todos nosotros, insisto, tenemos variaciones dentro de una misma técnica. Por eso, dentro de lo que serían mecánicas ortodónticas, en la fase de nivelación, dependiendo de cada caso que es distinto, dependiendo si son denticiones mixtas, en base a una dentición mixta intermedia o una dentición mixta ya terminal, o tenemos nosotros denticiones permanentes que apenas están terminando de madurar, o ya denticiones permanentes consolidadas. Dependiendo de cada una de esas situaciones, entonces tendremos nosotros distintas situaciones por las cuales nos tenemos que estar enfrentando y debemos entonces de estar analizando. Por esto, entonces, es de que los aspectos, cito yo, que debemos de tomar en cuenta en la fase de nivelación para cada uno de nuestros casos será tomar un análisis del caso y ver el grado de apiñamiento dental. Dependiendo del grado de apiñamiento dental, yo debo entonces de estar pensando qué tipo de arco principal debo de estar utilizando y qué tipo de bracket o debo de dejar sin bracket en algunas áreas o insistir, dejar nuestros brackets o modificar el tipo de bracket que nosotros estemos utilizando. Esto de estar hablando de arcos principales y de brackets, ojalá que tengamos, que yo creo que sí vamos a tener, espero que sí, tengamos opción de poder estar comentando con ustedes las bondades que tienen los arcos principales y los brackets y tubos, pero si vemos nosotros, insisto, en el mercado, vamos a encontrar distintos tipos de técnicas, distintos tipos de aditamentos, por lo cual nos pueden dar características distintas de respuestas mecánicas a la utilización de este tipo de material. Y estaremos nosotros analizando el poder estar comentando con ustedes en futuras ocasiones las diferencias o la importancia que tiene el poder utilizar los distintos aparatos que podemos nosotros encontrar dentro de lo que sería el aspecto comercial en nuestra área ortodóntica. Entonces, grado de apiñamiento dental. El otro concepto que cito yo que debemos de tomar en cuenta es el grado de variación de la superficie funcional dental hacia el plano oclusal. ¿Qué es lo que quiero yo estar comentando con ustedes o que me puedan ustedes tener la misma relación de conocimiento que trato yo de darles? Es el grado de superficie funcional al plano oclusal. Entonces, en esta primera transparencia que estamos observando, podemos nosotros observar que tenemos desde el punto de vista coronal o de plano oclusal frontal, el mismo nivel que tenemos de las superficies funcionales, ya sean incisivas u oclusales, pero conforme nosotros podemos estar observando en distintas maloclusiones en nuestros pacientes, veremos las diferencias que existen sobre el plano oclusal de las superficies funcionales de nuestros dientes.
Esto para nosotros es importante que lo analicemos para determinar qué tipo de arco principal en una primera fase yo debo estar también utilizando y qué tipo de bracket también podríamos nosotros estar utilizando. Un tercer aspecto que considero que debemos de tomar en cuenta en la fase de nivelación será el grado de variación del borde incisal o cara cruzada a la línea central del desarrollo. Aquí estoy tratando de informarles a ustedes desde el punto de vista de conceptos bucolinguales en nuestros pacientes, en las situaciones de las arcadas dentarias de nuestros pacientes. Yo puedo tener entonces mordidas cruzadas, puedo tener unas relaciones de mordida cruzada, ya sea unilateral, bilateral, completa, incompleta, una relación cúspide a cúspide, tener disminuida la sobremordida horizontal en el aspecto anterior o posterior. Y esto, tomando en cuenta la línea central de desarrollo, vamos a poder observar y analizar qué tipo de aparatología debemos nosotros de estar utilizando para que de esa manera podamos realizar ya sea colapsos o podamos hacer expansiones de las arcadas dentarias y poder llevar a las unidades dentales a sus posiciones ideales con respecto a lo que es la línea central de desarrollo. Un cuarto aspecto que debemos de tomar en cuenta será el grado de giroversión dental. Podemos tener unas muy buenas posiciones, pero también podemos tener unas posiciones en el aspecto de giroversión en donde tengamos nosotros una desviación desde 5 grados hasta 90 grados o en ocasiones hasta 180 grados, en donde debemos nosotros de estar observando qué tipo de arco principal yo debo de estar utilizando para que de esa manera no tenga movimientos no deseados en los dientes contiguos a estos dientes que presentan giroversiones dentales. El siguiente aspecto que considero que debemos de tomar en cuenta es la fuerza aplicada en el arco principal. Esto es básico porque sabemos nosotros que si nosotros estamos aplicando fuerzas ligeras y continuas, tendremos una mejor respuesta histológica a esas fuerzas. Pero si yo estoy utilizando una fuerza, un arco principal, el cual me puede estar otorgando un mayor impacto de fuerza, puedo yo provocar entonces, en lugar de que exista una remodelación, una resorción directa sobre nuestra pared alveolar, podamos nosotros tener entonces un fenómeno en donde la resorción sea indirecta y que se tarde más tiempo en obtener los resultados de resorción ósea de la tabla alveolar externa. Y también, hablando de fuerzas, debemos de estar considerando el concepto de caída de fuerza. Debo de estar observando si el arco principal en una segunda cita todavía tenemos nosotros la cantidad de fuerza que puede estar aplicándose a las estructuras dentarias y así poder obtener esa fuerza no ideal, sino que corresponda a la respuesta de nuestros conceptos histológicos. Porque en base de que si baja este impacto de fuerza, podemos no tener las respuestas y los movimientos que nosotros estamos deseando. Ahora bien, en base a estas situaciones, a estos conceptos de que debemos, desde mi punto de vista, tomar en cuenta, vamos a estar conceptuando la relación de, en la actualidad, las mecánicas que estamos utilizando. En la actualidad, por razones, la mecánica que la mayoría de las técnicas utilizamos, estamos acostumbrados exclusivamente a utilizar el arco recto,
Recordemos que la mayoría de las formas de nuestros arcos y de los materiales ya los podemos encontrar prefabricados, en el mercado ya los podemos encontrar prefabricados, y está pensando que normalmente estamos pensando y trabajando sobre un arco recto en donde tenemos que está compuesto de una aleación de níquel-titanio, porque sabemos bien las respuestas, aparentemente sabemos bien las respuestas que van a recibir nuestras estructuras dentarias por la utilización de estos arcos de aleación de níquel-titanio. Y también estamos comprometidos normalmente a estar utilizando en la primera fase de nivelación diámetros de alambres redondos normalmente, 0,14 y 0,16, dependiendo del grado de apiñamiento que se presenten en nuestros pacientes. Ahí tenemos nosotros que debemos nosotros de modificar estos conceptos, porque recordemos los planteamientos de hace un momento que les decía, que en qué posiciones tenemos nuestros dientes en las primeras fases. Debemos de recordar que las posiciones de nuestros dientes en las arcadas dentarias de nuestros pacientes debemos de confrontarlos en los tres planos, en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano coronal. No son unas estructuras que solamente se puedan estar contemplando en dos dimensiones. Y sobre todo esas tres debemos de estar también tomando en cuenta el grado de giroversiones que se puedan encontrar en nuestras unidades dentarias. Por eso mismo, las mecánicas ortodónticas en lo que es la fase de nivelación, estamos encontrando que puede no necesariamente ser utilizado el arco recto o arco continuo. Existen otro tipo de mecánicas para esta primera fase. Mecánica con arco continuo, mecánica con arco multianzas, mecánica con arcos seccionales y mecánica con arcos combinados. De ahí, entonces, que tengamos como objetivo el hecho de que veamos nosotros la importancia de nuestros alambres, veamos nosotros la importancia de nuestros brackets, porque es muy común que tengamos una reacción a esto. Es un caso en donde se está colocando aparatología, queremos nosotros nivelar el canino, que lo que encontramos alto desde el punto de vista con relación al plano occlusal. Tenemos estas situaciones y la respuesta al 2 meses posterior vamos a tenerlas negativas. Esto es porque estamos nosotros sin saber utilizar normalmente el hecho de que tenemos respuestas de fuerzas activas y reactivas de esta situación. Por eso mismo, el hablar de conceptos de la utilización de la mecánica es muy extenso. Y puedo concluir el día de hoy con este concepto. La definición de locura es la repetición de las mismas acciones esperando resultados diferentes. ¿Quieres resultados diferentes? Haz algo diferente. Por eso mismo, si nosotros tenemos estos aspectos en nuestros pacientes desde el punto de vista clínico, debemos estar considerando que no es la mecánica ni son los materiales que nosotros utilizamos, sino es el desconocimiento de cada uno de ellos. No tener una buena planificación y una buena planeación de lo que estamos diciendo. Por eso mismo estamos concluyendo en estos momentos de decirles a ustedes que desde mi punto de vista y mi forma de trabajo, en cada una de las fases que yo esté realizando
sobre mis pacientes, en los tratamientos de mis pacientes, es necesario que yo tenga alineada lo que es la arcada dentaria, en este caso, lo que serían nuestros brackets y nuestros tubos. Porque si no tengo alineados estos elementos, entonces los elementos posteriores, como podrían ser el arco principal, no estarían encajando dentro de las estructuras como son las estructuras, los materiales, los elementos como son los brackets y los tubos, no estarían dentro de la luz horizontal de estos brackets y tubos, y no podríamos entonces obtener una buena respuesta al funcionamiento tanto de los arcos principales como de los brackets y tubos. Si yo quiero entonces colocar dentro de la ranura de mis brackets todos estos elementos activos primarios como son los arcos principales, no podríamos colocarlos, y si los colocamos, una de dos, o deformaríamos el arco principal o estaríamos nosotros aplicando fuerzas muy intensas a nuestras estructuras dentarias unilaterales, unidentales. Por eso es mismo que es básico entender que cada una de las fases que tengamos nosotros dentro de lo que es el tratamiento activo de nuestros pacientes, la definamos como en la segunda fase de cada etapa de nuestro tratamiento, con la alineación de nuestras estructuras dentarias en base a los tubos y a los brackets. Nuevamente les agradezco mucho la atención que ustedes tengan para nosotros el estar comentando con ustedes, y esperemos que en próximas ocasiones estemos nuevamente platicando con ustedes en estos tiempos difíciles, y solamente es agradecerles y tratar de que nosotros tengamos también mucho cuidado, tanto con nuestras personas, con nuestras personas allegadas y sobre todo también con nuestros pacientes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.